Hace apenas 5 meses, todo indicaba que Brandon Ayuk simplemente estaba arruinando su carrera. Pero hoy, la situación es muchísimo peor. Lo que comenzó como un video grabándose a sí mismo conduciendo a una velocidad absurda cerca del estadio de los 49, terminó convirtiéndose en un problema legal. Las autoridades ya emitieron una orden de arresto en su contra. Y, por increíble que parezca, eso ni siquiera es lo más impactante de toda esta historia. Los San Francisco están a punto de despedirlo. Así termina uno de los casos más extraños y tristes que se han visto recientemente en la NFL. Un receptor que consiguió un contrato por $120 millones. Pero que tomó una serie de decisiones tan malas, que terminó perdiéndolo prácticamente todo. Ahora enfrenta cargos criminales. Está sin equipo. Y el contrato que firme en el futuro probablemente será apenas una fracción de lo que alguna vez llegó a ganar. Lo más sorprendente es que él mismo había dado pistas de que todo esto podía suceder. Incluso 2 años antes había insinuado cuál sería el equipo donde quería jugar. Y, de una forma completamente inesperada, parece que finalmente terminará llegando ahí. Pero para entender cómo uno de los receptores más valiosos de la NFL terminó destruyendo su propia carrera, hay que regresar al principio. Todo comenzó en el verano de 2024. Después de meses de negociaciones, amenazas de abandonar al equipo y una enorme cantidad de polémicas fuera del campo, los San Francisco finalmente cedieron. Le ofrecieron exactamente lo que él quería. Una extensión de 4 años. Con un valor de $120 millones. Era el contrato con el que cualquier jugador soñaría. Parecía que Ayuk había ganado la batalla. Pero apenas unas semanas después, todo cambió. En la semana 7 de la temporada, durante un partido contra los Kansas City Chiefs, sufrió una de las lesiones más devastadoras que puede tener un jugador de fútbol americano. Se rompió el ligamento cruzado anterior. También el ligamento colateral medial. Y además, el menisco. Desde ese momento, no volvió a jugar un solo partido. Lo que parecía únicamente una larga rehabilitación, muy pronto comenzó a convertirse en algo mucho más preocupante. Durante los meses de recuperación, Brandon Ayuk prácticamente desapareció. Dejó de responder llamadas. Dejó de mantener contacto con la organización. Y, según diversos reportes, los Niners simplemente dejaron de saber de él. La situación llegó a un punto tan extremo que el equipo tomó una decisión completamente inesperada. Anuló $27 millones que ya tenía garantizados en su contrato. Una cifra difícil de creer. Después de todo, le estaban pagando únicamente para recuperarse de su lesión. Ni siquiera tenía que jugar. Solo debía rehabilitarse y mantenerse en comunicación con la franquicia. Pero ni eso ocurrió. Para los 49, aquello fue suficiente para arrepentirse del enorme contrato que le habían entregado. Después de todo, habían invertido $120 millones en un receptor que únicamente pudo disputar 7 partidos. Cualquiera imaginaría que, después de perder semejante cantidad de dinero, Ayuk haría todo lo posible por recuperar la confianza del equipo. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Mientras su futuro seguía en el aire, tomó una decisión todavía más difícil de entender. Se grabó conduciendo a una velocidad completamente irresponsable, pasando frente al Levi's Stadium, el mismo estadio donde disputaba sus partidos como local. Y ese video terminó empeorando absolutamente todo. La Fiscalía del Condado de Santa Clara presentó cargos en su contra por exhibición ilegal de velocidad. Y cuando finalmente se conocieron los detalles oficiales, la realidad era incluso peor de lo que muchos imaginaban. No circulaba a 100 millas por hora. Iba aproximadamente a 140 millas por hora. En una zona donde el límite permitido era de apenas 40. Es decir, circulaba a más de 3 veces la velocidad permitida. Todo a escasos metros del estadio de los Niners. A finales de diciembre, el propio Ayuk pidió disculpas públicamente por lo sucedido. Sin embargo, una disculpa no elimina un delito. La policía confirmó que estaba investigando el caso. Y varios meses después, la investigación llegó a su conclusión. Ahora existía una orden de arresto en su contra. Y el momento no podía ser peor.
Porque todo ocurría justo cuando estaba por convertirse en agente libre. Cualquier gerente general interesado en contratarlo ya no veía únicamente a un receptor que regresaba de una grave lesión de rodilla. Ahora también veía a un jugador con problemas legales. Y eso cambiaba completamente la conversación. Pero el problema no terminaba con la orden de arresto. Lo que realmente sorprendió a toda la NFL fue la decisión de San Francisco. La franquicia había decidido poner fin a su etapa con Brandon Ayuk. Para hacerlo, utilizaron una cláusula financiera que les permitía distribuir el impacto económico del contrato durante 2 temporadas. Aún así, el costo sería enorme. El equipo absorbería aproximadamente $35 millones en dinero muerto. Una cifra gigantesca. Y todo para liberar apenas unos 2 millones de espacio salarial. En otras palabras, los 49 estaban dispuestos a perder más de $35 millones con tal de sacarlo definitivamente de la organización. Aquello dejaba un mensaje muy claro. Esto ya no era una decisión financiera. Era una decisión personal. Simplemente, ya no querían tenerlo dentro del vestidor. De hecho, la franquicia llevaba meses preparándose para ese momento. Durante la temporada baja reforzó completamente la posición de receptor. Firmó a Mike Evans. También incorporó a Christian Kirk. Y además seleccionó otro receptor en el draft. La necesidad que antes cubría Brandon Ayuk había desaparecido por completo. Incluso el gerente general, John Lynch, fue totalmente directo al hablar sobre el tema. Prácticamente confirmó que Ayuk ya había jugado su último partido con los 49. Antes de tomar la decisión definitiva, el equipo todavía intentó cambiarlo mediante un intercambio. Esperaban recibir al menos alguna selección del draft. Pero ocurrió algo todavía más preocupante. Ninguna franquicia mostró interés. Ni siquiera estuvieron dispuestas a entregar una selección de las últimas rondas. Por un receptor que apenas 2 años antes había sido elegido All-Pro. Y en la NFL, el mercado suele ser brutalmente honesto. Cuando 31 equipos deciden que un jugador ya no vale el riesgo, ese mensaje resulta imposible de ignorar. Entonces comenzaron a conocerse detalles de lo que realmente ocurría detrás de los entrenamientos. Kyle Shanahan, entrenador en jefe de los Niners, reveló algo que dejó sorprendidos a muchos. Confesó que llevaba semanas sin ver a Brandon Ayuk. Ni él, ni prácticamente nadie dentro de la organización. El receptor simplemente había desaparecido. No respondía llamadas. No contestaba mensajes. Y había cortado toda comunicación con el equipo. Algo que Shanahan aseguró jamás había visto en más de 2 décadas como entrenador. Y considerando la cantidad de jugadores y personalidades con las que ha trabajado, aquellas palabras tenían un peso enorme. Porque si alguien con más de 20 años de experiencia afirma que nunca había vivido una situación similar, es porque realmente estaba ocurriendo algo fuera de lo normal. Hasta ese momento, muchos pensaban que todo se trataba simplemente de una lesión. O quizá de un conflicto contractual. Pero la realidad parecía mucho más compleja. Porque antes de convertirse en agente libre, Brandon Ayuk era uno de los receptores más cotizados de toda la NFL. Varias franquicias estaban dispuestas a convertirlo en uno de los jugadores mejor pagados de la liga. Los New England Patriots le ofrecieron aproximadamente $32 millones por temporada. Los Cleveland Browns, alrededor de 30 millones al año. Y los Pittsburgh Steelers, casi 28 millones anuales. Sin embargo, Ayuk rechazó absolutamente todas esas ofertas. Decidió quedarse en San Francisco. Pensó que allí estaba su futuro. Pero, poco tiempo después, perdió los $27 millones que ya tenía garantizados. Y ahora, en lugar de negociar contratos cercanos a los 30 millones por temporada, su valor en el mercado había caído de forma dramática. Los analistas calculaban que apenas podría conseguir un contrato de 1 año. Quizá por unos $12 millones. Y probablemente, solo una parte de ese dinero estaría realmente garantizada. La diferencia era enorme. En apenas un par de años, había dejado escapar más de $100 millones en ganancias potenciales. Y lo más duro, es que no fue únicamente por la lesión.
Las lesiones forman parte del deporte. Le ocurren incluso a las mayores estrellas. Lo que realmente cambió su destino fueron las decisiones que tomó después. Porque mientras intentaba recuperar su carrera, también comenzó a acumular problemas fuera del campo. Algunos podrían pensar: al final solo se trata de un delito menor. Pero la realidad es distinta. Una orden de arresto sigue siendo una orden de arresto. Y conducir a más de 140 millas por hora en una zona de 40 no es un simple exceso de velocidad. Es una conducta que puede poner en riesgo muchas vidas. No solo la del conductor. También la de cualquier persona que se encuentre en el camino. Y además, ese tipo de incidentes puede provocar investigaciones por parte de la propia NFL. La liga cuenta con una política de conducta personal. Y cualquier problema legal puede traer consecuencias deportivas. De pronto, un jugador que ya representaba un riesgo por su lesión, también comenzaba a representar un riesgo por su comportamiento. Y eso hacía todavía más difícil que algún equipo quisiera apostar por él. Y había algo más. Algo que comenzó a preocupar incluso a quienes seguían su carrera desde hace años. Porque todo esto ya no parecía únicamente una historia sobre fútbol americano. Cada vez eran más las personas que se preguntaban si Brandon Aak estaba atravesando algún problema mucho más profundo. Los propios 49º habían dejado entrever que su situación personal no era la mejor. Incluso hubo periodistas que preguntaron directamente a Kyle Shanahan si estaba preocupado por el estado del jugador. La respuesta llamó la atención. El entrenador evitó profundizar en el tema. Simplemente respondió que ese no era el lugar adecuado para hablar de ello. Aquellas palabras dejaron muchas dudas. Porque, cuando se analiza toda la situación en conjunto, resulta difícil pensar que únicamente se trataba de un desacuerdo con el equipo. Un jugador que deja de comunicarse con toda la organización. Un entrenador con más de 20 años de experiencia asegurando que jamás había visto algo parecido. Un video conduciendo a velocidades extremadamente peligrosas. Y ahora, una orden de arresto. Todo parecía indicar que había algo más ocurriendo detrás de cámaras. Nadie conoce realmente lo que sucede en la vida privada de Brandon Aak. Eso solo lo saben las personas más cercanas a él. Pero cuando todas esas señales comienzan a acumularse, es imposible no preguntarse si el problema iba mucho más allá del fútbol. Durante mucho tiempo, muchos se burlaron de él por haber desperdiciado un contrato millonario. Y, desde el punto de vista deportivo, era evidente que había tomado malas decisiones. Pero también era justo reconocer otra realidad. Si un jugador está atravesando una crisis personal o de salud mental, la conversación cambia completamente. Porque perder dinero siempre puede recuperarse. Incluso una carrera deportiva puede reconstruirse. Pero cuando una persona atraviesa problemas mucho más profundos, la prioridad deja de ser el fútbol y pasa a ser su bienestar. La pregunta es: ¿veremos el regreso de Brandon o este fue su final? Déjalo en los comentarios. Y si te gustó este video, suscríbete. Que Dios te bendiga.